fecha, pues obviamente lo metemos en una bronca, ¿no? Me habló un amigo hace un tiempo y me dijo, oye, soñé esto. Bueno, me habló, pero dijo, ¿puedo tomar un café contigo porque tuve un sueño y quiero preguntarte qué es esto? Y entonces en esencia soñó que una persona que él conocía se moría y él tiene un llamado profético. Y entonces oramos y discernimos y evidentemente era una palabra para preparar a una persona porque el Señor la va a llamar o la iba a llamar, ¿no? Y entonces me dijo, oye, ¿se lo digo? Pues evidentemente no es así, ¿no? Porque aunque es algo que Dios le está diciendo bien, pues si se lo dice, cuando Dios no le dijo que le dijera, de entrada ya, la regó. En Coajimalpa un hermano se fue de la iglesia porque invitamos a una persona y esta persona le dijo, te vi que te morías. Entonces el otro, imagínense. Y entonces, bueno, pero ese día yo no estaba, entonces ya como al mes que yo pregunto por él, entonces ya lo busco y dice, es que ya no quiero ir a la iglesia porque me dijeron que me iba a morir. Pues obviamente, si vas a la iglesia a celebrar el Señor, te dice, ¿qué crees? ¿Te vas a morir mañana? O sea, que ya no vengo. Pues ¿cómo creen? Pero a veces usamos la palabra en forma muy... Obviamente siempre aprendemos y estamos aprendiendo, pero llega un momento en que obviamente la riegas y amuelas a la persona. Y bueno, por eso de ahí la importancia de sujetarte al Señor. Porque si no la puedes regar, y más si es realmente una palabra del Señor, pues la puedes regar muy fuerte. Puedes compartir a veces impresiones o tener algunas cosas que puedas compartir para discernir, pero no decir, ¿no? O así va a ser, así va a ser, como si fuera realmente algo absoluto. Por ejemplo, con ese ejemplo que estás dando en reuniones que hemos tenido, que ha pasado, yo por ejemplo traje una familia y gracias a una persona que también le dijo una sandez, se fue de la iglesia con toda su familia, habría una manera de canalizar, como por ejemplo los directores dominicales, decir si alguien se acerca a dar una impresión o algo, cualquier duda, mejor pregúntele directo al pastor. Sí. De hecho sería bueno, porque mucha gente actúa por su propio ímpetu, por su propia religiosidad, de querer ser Jesucristo y cometen puras sandeces. Sí. ¿Qué pasa? Sí, por eso una regla es que no compartimos palabras en el sentido directo, ¿no? Sino hasta que sean filtradas. Podemos compartir una impresión como algo general, pero no decir, yo vi que ya estás casada con tan, ¿no? Porque lamentablemente, y más cuando no es un ministerio profético maduro, hay mucho error, hay mucho humano, y eso daña. Sí, claro. Sí, por eso lo digo, porque mucha gente se adelanta y normalmente he visto que al final de las reuniones o de las ceremonias, gente se le acerca a otra gente y ahí salen con sus ondas del mensaje y esos mensajes en lugar de edificar los destruyen. Y gracias a esos mensajes ha ido mucha gente. Entonces, yo creo que es pertinente que se trabaje con los directores dominicales para que si alguien da una palabra, hacerle saber a la gente que cualquier duda o cualquier comentario, cualquier inquietud, están ustedes para servirles, ¿no? Un punto que es esencial para todo creyente, independientemente de sucesos o situaciones, es que la palabra profética siempre debe de discernirse. Si por ejemplo llego y le digo a Fabi, tus ojos mañana van a ser grises, o sea, si ella cree eso, no solamente yo estoy incurriendo en un error, sino que ella está faltando una responsabilidad básica de su fe, que es discernir toda palabra, independientemente quién la diga. Porque todos los ministros, maduros o inmaduros, somos finalmente hombres susceptibles al error. Entonces,
Si alguien nos dice una palabra, puede estar bien intencionada y puede ser genuina, pero puede estar mal aplicada. Ajá. Y entonces ahí nos dan todo el traste. ¿Por qué eso cambió? En el Antiguo Testamento, si alguien daba una palabra y no se cumplía, Así es. era una falta muy grave, incluso Pero cambió en qué tenían que sentido. sacarlo ¿En qué sentido cambió? O sea, ya no lo consideraban un profeta, ya no podía, digamos, ejercer ese ministerio, porque una palabra que dijo, una, no se cumplió. Porque ahora decimos, pues fue un error humano y ya. Ok, el modelo profético del Antiguo Testamento es distinto en el Nuevo Testamento. Son dos modelos, vamos a decir, totalmente distintos. En el Nuevo Testamento ya no hay profetas al estilo Antiguo Testamento. Debido a las condiciones de Israel y debido a la revelación de Dios para Israel, el profeta era totalmente autoridad de Dios. Y la manera de probar que era realmente un profeta de Dios es que su palabra se cumplía. Exactamente. Ese es el paradigma profético del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento cambia el paradigma debido a que cambia el pacto, cambia la dinámica del pueblo de Dios con Dios. Ahora ya no es Israel, ya no hay profetas, ahora hay, profetas de Israel, ahora hay profetas de la iglesia. Pero ya no es Israel, ahora es la iglesia. Y ahora entonces hay una condición primeramente que cambia y hace todo distinto. Dice Hechos, ahora derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces ya no hay solamente profetas exclusivos de Dios, sino ahora todos van a tener la oportunidad de, en ese caso, profetizar. Por tanto, el paradigma en ese momento, el paradigma profético, lo vemos nosotros, se transforma totalmente. Ahora el modelo del profeta del Nuevo Testamento es muy, vamos a decir, se distancia del Antiguo Testamento. Ahora entonces el profeta no se juzga por la palabra. Ya la palabra no es el fundamento a juzgar. Es decir, el profeta del Nuevo Testamento es susceptible de error. Sino ahora el profeta está juzgado por sus frutos, por su carácter, por su intención de edificar al pueblo. Pero este es otro tema que podemos ampliarlo. Pero justamente el paradigma ha cambiado. Por eso entonces la instrucción paulina o apostólica para los profetas es: toda palabra debe ser juzgada. Pero si en el Antiguo Testamento no se juzgaba. No, pues entonces ahora sí, porque cambió el paradigma. Toda palabra profética debe ser juzgada. Toda. Y Tesalonicenses, obviamente Pablo en Corintios, hablan mucho de eso. Examinarlo todo y solamente retener lo bueno, lo que va a edificar. Es la manera en que el profeta está siendo probado, que está edificando realmente. Cuando no edifica, entonces puede que no sea, no solamente el mensaje correcto, sino el profeta no sea genuino, que no está edificando al cuerpo de Cristo. Porque ahora el profeta puede equivocarse en su proceso de aprendizaje, que no es como el aprendizaje del profeta del Antiguo Testamento, que prácticamente eran hombres que Dios forjó por largos periodos de tiempo, casi solo siempre. Ahora el profeta crece en una comunidad y crece en medio de la prueba, y ahora sí que aprendizaje y prueba, está probándose. En ese proceso, debido a la susceptibilidad de error, entonces los apóstoles, sobre todo Pablo, que maneja el tema de la profecía de la manera más amplia, entonces demanda que toda la palabra sea examinada, probada, juzgada. Juzgar la palabra, cuando es palabra profética, o sea, cuando es algo profético. Cuando, obviamente muchos pueden decir ser profetas y nada, ¿no? Por ejemplo, una reunión, ¿no? Un día, fin de año, de repente se levanta una voz y dice por ahí: así dice el Señor, feliz Navidad, hijos míos. El Señor Santa Claus, ¿no? Pues evidentemente no es una
no es una profecía, pero eso es un caso real. Son casos reales, sí, es que ocurre cada cosa, o sea, cada cosa que ocurre que uno dice no puede ser real, pero sí es real. Ajá. Eso lo pone de ejemplo un profeta de Sudáfrica, se me olvidó ahorita el nombre. Es Brony, pero no me olvidó el nombre. Y él pone ese ejemplo, dice, un día estaba yo en una iglesia de fin de año, fui invitado a predicar y en pleno culto se levantó una profeta que dijo, el Señor dice así, y toda la iglesia guarda silencio, feliz Navidad, y él lo escribe como un ejemplo, dice. Y dice, yo me sentí cómodo porque yo era el profeta invitado, entonces dije, ya lo quería profetizar, porque pues con esa experiencia, pues él se sintió, obviamente se sentía incómodo, porque da ese ejemplo, o sea, da ese ejemplo, pero lo que él estaba diciendo es que en ese momento muchos dieron ese tipo de palabras proféticas, y él dijo, híjoles, creo que aquí está la cosa. O sea, él se dio cuenta que la iglesia no tenía un entrenamiento profético o que la gente no estaba comprendiendo eso. Y él dice, entonces yo como profeta, pues imagínense, pues sí, él estaba así como que cago, ¿no? Pero justamente daba ese ejemplo. Pero pasa eso, entonces cuando es una palabra profética y no que este tipo de cosas, por supuesto que tiene que ser discernida, porque es una palabra vertida a través de un molde humano. Entonces por eso la palabra se juzga, debido a que el paradigma totalmente cambia. Por eso nuestra responsabilidad siempre es juzgarla. Y ya cuando uno va madurando en el ámbito profético, uno tiene que comenzar a ser más sensato y sujeto. ¿Cómo se juzga? Con la palabra. Las directivas de la palabra siempre son claras con respecto a juzgarla. Corintios 14 da algunas claves, pero la palabra tiene que proveer consuelo, edificación y exhortación. Ajá, cuando es una palabra profética. Ajá. Otra cosa es que la palabra profética jamás es directiva. Ajá. No es directiva. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que no marca de manera absoluta lo que una persona tiene que hacer. La palabra profética no es directiva. Es muy importante. Porque imagínate que te llegue el profeta y diga, ¿qué crees que dice el Señor que me tienes que dar tu carro? Ha pasado. O sea, mucha gente así se mueve, pero desconoce justamente la naturaleza de la profecía en el Nuevo Testamento y no es directiva, ¿no? ¿Le puedo contestar que necesito que me lo diga a mí también? Claro, porque es así, pues gloria a Dios, felicidades, ahora que el Señor lo confirme, ¿no? Porque no es directiva. A mí me dijo el Señor que tú me dieras el poder. Ajá. Pero bueno, eso lo podemos hablar en otro tema, pero sí es importante, ¿no? Y tiene que ver también con la autoridad, con cómo ejercer esa autoridad a través de la palabra profética. Muy bien, pues vamos a dar gracias, vamos a orar. Por ejemplo, hay gente que de repente tú le puedes decir, a veces pasa, ¿no? Un sueño y ya ese sueño ya lo toman como un hecho. No es para que yo la soñé, no quiere decir que así va a ser. Y entonces ya se la creen y ya vale. Y uno dice, ¿para qué dije? ¿No? Pero a veces pasa. Por eso a veces no es sano. Miren, el consejo en ese sentido es, no compartas nada, al menos que evidentemente pues sea con la instancia adecuada. Si no sabemos movernos proféticamente, no digamos nada. Y dijiste orar, después de recibir un sueño, algo, orar, y a partir de la instrucción, el canal es a través de las autoridades. Si obviamente no ha sido nada tan específico, tan contundente, y aún así siempre a través de las autoridades. Entonces, si no es así, a veces podemos cometer errores y dañar a alguien, o sencillamente soltar algo que no tenía que ser soltado. Me acuerdo el caso de Leti. Un día me llamó una hermana para decirme que su papá, que oraba por su papá,
estaba en el hospital muy enfermo, muy